Aquí lo que pasa es que ya no hay, nos tenemos que ir ya a allá sitios que están las casas abandonadas, se están cayendo, que está la cochinera en la puerta de la casa, así pequeña, con una puerta pequeñica, y ahí es donde se criaban los chinos. Todavía hay por ahí algunos, pero por aquí el paredón ya no hay, eso se quitaron. Pero el cochino, el de Navidad era sagrado, y había gente que mataba 2 veces. La matanza de Navidad era sagrada. Sí, eso lo hacían. Y había gente que mataba 2 y 3 veces. Sí. Y en casas grandes que tenían sus labriegos, que ya el hombre tenía muchas tierras y estaba posicionado, había que mataban continuamente. Porque claro, antes los tratos no es como ahora, que tú vas a trabajar a un sitio y te dan un sueldo por 8 horas y ya está. Antes, los jornaleros que iban y los labriegos que iban a un caserío a trabajar, vivían allí prácticamente. Y si no vivían allí, como estaban la mayor parte del día allí, comían allí. Y todo eso era abastecido. Y cuando estaba la cosa muy mal, trabajaban por la comida. Sí, eso también. Pero cuando eran tiempos más o menos normales, la gente vivía ahí. Entonces, el hombre que tenía todas esas tierras, todos esos caseríos, tenía que hacer previsión tanto de matanzas como de panes, como de toda esa logística para abastecer, aparte del sueldo que les diera. Vamos, que cuando nos cuentan lo miserable que era antes, algunas veces, pero en otras cosas no. Porque lo que era muy interesante cuando nos dicen, y esto lo voy a contar porque mi padre me lo ha contado un montón de veces, cuando dicen, se trabajaba de sol a sol, y la gente se imagina a la gente que estaba ahí continuamente trabajando. No, había unas normas. De hecho, mi padre decía que nada más empezaba el sol, pero antes de dar la primera segada, o lo que hicieran primero, lo primero que hacían era un chupito de anís, y ya se hacían un cigarro, un chupito de anís, y ya empezaban a trabajar. Y a la media hora desayunaban, que eso era o las migas o no sé si había una torta o no sé qué. Y luego, durante la mañana, hacían 1 o 2 cigarros, que cada cigarro era parar 20 minutos. Luego, a la comida, si no habían comido migas al principio, comían migas, y si no, comían gazpacho o no sé qué cocido o no sé qué. Que todo eso lo pagaba el jefe. Y luego, del tramo de la comida, en el tramo de la comida se paraban 2 horas de siesta, aunque estuviera en medio de esa. Y luego, el tramo después de la siesta, hasta terminar el sol, hasta que se pusiera el sol, había 2 cigarros, que cada cigarro se paraba 20 minutos. Pues yo sé que sí, en agosto a lo mejor... Descansaban más que nosotros ahora. Que en agosto a lo mejor habían echado 14 o 16 horas que tiene de luz el día, pero habían parado entre los cigarros 2 horas, y entre la comida y el almuerzo 2 horas y media, habían parado 4 horas y media. Vamos, que no es eso que nos dicen de que de sol a sol estabas ahí, que no te podías amagar y había un tío ahí que te estaba diciendo que no estás trabajando. No, no era eso. Había una cultura del trabajo del sol a sol que se establecía con eso. Con que primero, que el jefe tenía que poner los alimentos. Y había una serie de cosas que se estilaban, como las migas, como los gazpachos, como los cocidos. Y luego, eso, el encargado que estaba, no sé, le decía, parar el cigarro, y la gente se sentaba, el que fumaba, fumaba, y el que no estaba allí hablando. No fumaba, claro. No, que el sol a sol no es eso que dice, no es eso que la gente cree, que era la esclavitud de echar 14 o 15 horas seguidas, no. Yo cuando salí de la escuela, que ya me fui a coger pimientos, porque no tenía tampoco la edad de que nadie te hiciera un contrato, a fumar. Y parábamos a fumar, estaba cogiendo un pimiento, arrancando cebolla, y se paraba a fumar. Yo no fumaba, era crío, no fumaba, pues yo allí. Venga, pues ya está, se echaban el cigarro a trabajar, vamos a trabajar, y se paraba a fumar. Eso la parada. Con la jornada de las 40 horas se lo cargaron, ya no. Ya el dicho ese que en todos los trabajos se fuma, no, ya no se fumaban los trabajos. Y si fumabas tenías que tener el cigarro por este lado y el ojo por este. Eso es así. Era una cultura totalmente distinta. Lo que pasa es que hoy, o maliciosamente, o que hemos hecho una reinterpretación, la gente piensa que de sol a sol era estar ahí con el látigo y que el capataz cada vez que resollaba. No, la gente trabajaba normal. Y que las cosas no es como ahora. Ahora tú encuentras un trabajo y tienes 8 horas todos los días, el tiempo que estés en esa empresa o el resto de tu vida. Antes la gente trabajaba por jornada, por temporada. Venía la siega, hacían la siega.
Venía la almendra, hacían la almendra. Claro. Pero luego había muchas temporadas que no se hacía nada y se hacían labores en tu casa de arreglar el aljibe, de hacer esto, o recoger para tu casa, o Claro. rebuscar cosas para tu casa. O rebuscar, lo que fuera. Que antes no había ni trabajo continuo, ni las vidas de la gente era para trabajar continuo. Los momentos de cosecha, como fuera la almendra y todo eso, la gente normal de campo le servía para ganar dinerillo y el resto del tiempo estaban haciendo cosas suyas. O que en todas las casas antes había que si las 3 o 4 cabras, que si las 2 o 3 ovejas. Cosas tenía, claro. Cuando los mayores iban a trabajar, eso lo llevaban los críos. Bueno, Entonces, que echarle a los animales, madrugar para todo eso. Dentro de que en la familia se estaba mucho más implicado en todo, ahora no, ahora estamos como más individualizados. Los niños pues tienen sus estudios, sus cosas, pero antes los niños tenían deber de echarle a lo eso. ¿Cuánta gente ya de mi edad, que desde niño, antes de ir al colegio tenían que echarle a los cochinos o a las cabras o todo eso? yo no le echaba antes, yo le echaba cuando venía a la escuela. Pero le echaba también. Pues la verdad que está entrañable esta zona, conforme vamos encontrando tesoricos.